Nunca imaginé que un día el dolor sería lo único que me acompañaría. Me llamo Miguel Herrera y lo que estoy a punto de contarte no es una historia inventada. Es el relato de cómo mi vida se hundió en una oscuridad tan densa que aún hoy siento que no he logrado escapar de ella. Todo comenzó en Tepotzotlán, un pequeño rincón de México donde cada calle guarda sus propias memorias. Ahí mi esposa Carmen y nuestro pequeño hijo Luisito llenaban mis días de risas y esperanza, hasta que el mundo cambió de golpe. Cuando llegó la pandemia, las promesas de estabilidad se desmoronaron como castillos de arena. Perdí mi trabajo en una aseguradora donde había dado más de 10 años de mi vida, y lo peor no fue quedarme sin empleo, sino lo que vino después. Carmen, aferrada a mantener cierta normalidad, no dejó de reunirse con sus amigas, y en una de esas reuniones, la desgracia tocó nuestra puerta. Luisito enfermó gravemente. En cuestión de días, el brillo de sus ojitos desapareció para siempre. No hubo funeral, no hubo despedida. Solo una urna fría que colocamos en la repisa de nuestro dormitorio, junto a su foto favorita, esa donde abrazaba su carrito rojo como si fuera su mayor tesoro. Carmen jamás pudo superar la culpa. Aunque yo nunca pronuncié palabra para culparla, su silencio se volvió más pesado que cualquier reproche. Un día, sin aviso, también decidió marcharse. Esa vez sí hubo entierro, pero no hubo consuelo. Sumido en un dolor imposible de describir, vagaba por las calles buscando una razón para seguir. Y fue así como llegué al Panteón La Esperanza Eterna. No era más que un camposanto antiguo, rodeado de lápidas gastadas por el tiempo y un silencio que parecía susurrar secretos a quienes se atrevieran a escucharlos. Me senté frente a la entrada, sin un rumbo claro, y mientras veía cómo la neblina abrazaba las cruces oxidadas, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Era como si aquellas almas olvidadas me invitaran a quedarme. Ese día, sin entender del todo por qué, pregunté si había alguna vacante como vigilante nocturno. Era una locura, lo sabía, pero necesitaba estar cerca de los míos, aunque fuera en otro plano. Antes de seguir, déjame decirte algo muy importante. Si te apasionan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita. Aquí, juntos, vamos a recorrer los lugares donde el miedo y lo inexplicable son parte del paisaje. Y así comenzó todo. Una decisión impulsiva, nacida del dolor y la desesperación, me llevó a convertirme en el nuevo guardián del panteón. Pero lo que no sabía era que algunos muertos no descansaban en paz, y otros estaban esperando a alguien como yo para poder manifestarse. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas o en cosas sobrenaturales. Siempre fui más de pensar que todo tiene una explicación lógica. Pero mi primer mañana como trabajador del panteón cambió esa percepción para siempre. Apenas amanecía cuando estacioné mi viejo coche frente a la entrada principal del Panteón La Esperanza Eterna. Una niebla espesa cubría el suelo como un manto de algodón sucio, y el frío calaba hasta los huesos. Mientras esperaba la llegada del administrador para hacer oficial mi contratación, mi mente vagaba, pensando en Carmen, en Luisito, en todo lo que había perdido. Fue entonces cuando lo vi. Un niño pequeño, de no más de 6 años, apareció caminando lentamente frente a mi coche. Jugaba con un trompo de madera, ese tipo de juguetes que ya casi nadie usa hoy en día. Su cabello oscuro se rizaba por la humedad de la mañana y sus ropas parecían sacadas de una fotografía antigua, de esas amarillentas que se guardan en baúles olvidados. Lo observé durante unos segundos, preguntándome de quién sería, pero lo que me congeló la sangre no fue su presencia, sino lo que hizo después. Sin mirar a ningún lado, el niño avanzó hacia el portón cerrado del panteón, y justo cuando pensé que se detendría, pasó, atravesó los barrotes como si fueran humo, sin hacer el menor esfuerzo, sin detener su juego con el trompo. Me restregué los ojos,
convencido de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero la imagen persistía. La silueta del pequeño se desvanecía entre las tumbas, perdiéndose en la niebla. Cuando el reloj marcó las 8 en punto, me acerqué al portón, buscando alguna explicación. Recorrí con la vista cada rincón visible, revisé los espacios entre las lápidas, llamé en voz baja, pero no había nadie. Y entonces lo entendí. Lo que vi esa mañana no pertenecía a este mundo. A pesar de esa experiencia inquietante, firmé los papeles y acepté el trabajo. No sabía en qué me estaba metiendo. Quizás, en el fondo, una parte de mí buscaba inconscientemente ese contacto con el más allá, como una manera de no sentirme tan solo. Esa misma noche, mientras hacía mi primer recorrido oficial como vigilante, no pude dejar de pensar en el niño. ¿Sería él uno de los tantos que descansaban bajo aquellas lápidas gastadas? ¿O algo más oscuro se estaba manifestando en su forma inocente? A medida que avanzaba entre las hileras de sepulcros, una sensación incómoda se apoderó de mí. Era como si miles de ojos invisibles me observaran desde cada rincón. Y entonces, a lo lejos, en un sendero apartado, creí ver una pequeña figura agachada, jugando de nuevo con un trompo. Pero esta vez, no estaba solo. En ese momento, sentí que el aire alrededor se volvía más denso, casi como si el mismo panteón quisiera retenerme entre sus sombras. La figura junto al sendero parecía diminuta, y mientras me acercaba con cautela, distinguí que no era el mismo niño del trompo. Era una niña. Su vestido era de encaje blanco, sucio por el paso del tiempo, y su cabello lacio caía en mechones sobre sus hombros. Jugaba sola, dibujando círculos en la tierra húmeda con un palito. Cada movimiento suyo parecía desconectado del mundo real, como si existiera en una burbuja ajena al presente. Por un instante, dudé si debía acercarme. Algo en mi instinto me gritaba que me alejara, pero también sentí una punzada de compasión. Recordé a Luisito. Recordé esa fragilidad infantil que tanto había amado y que ahora solo existía en recuerdos rotos. Así que di un paso al frente y con la voz más suave que pude reunir, le pregunté: ¿Estás perdida, pequeña? ¿Te ayudo a encontrar a tus papás? La niña levantó el rostro. Sus ojos eran dos profundos pozos oscuros que no reflejaban la luz de mi linterna. No había vida en ellos, ni tristeza, solo vacío. Cuando intenté acercarme un poco más, una fuerza invisible me detuvo en seco. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado frente a mí, impidiéndome moverme ni un solo centímetro más. Sentí un hormigueo helado recorrer mis piernas, una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible me estuviera advirtiendo que no cruzara esa línea. Ella simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, apenas perceptible, y agitó su mano como si estuviera saludando. Luego se dio la vuelta y saltando de lápida en lápida, se perdió entre las sombras del cementerio. Me quedé ahí, paralizado, con el corazón golpeando violentamente contra mis costillas. Cuando finalmente pude moverme, retrocedí lentamente, sin apartar la vista del lugar donde había desaparecido. Esa noche, al regresar a la caseta de vigilancia, don Rubén, el antiguo guardián, me vio tan pálido que no hizo falta que preguntara qué había pasado. Solo me dijo en voz baja: «Aquí, los niños no siempre son lo que parecen, Miguel». Me entregó una bolsa con caramelos de leche envueltos en papel celofán. «Guárdalos contigo en todo momento», añadió, con una gravedad que me heló la sangre. «Hay pequeños espíritus aquí que no olvidan y no perdonan a quienes no les llevan dulces». Desde entonces, jamás hice una ronda sin llevar algo para ofrecer. Y aunque nunca más volví a verla tan de cerca, a veces, en el reflejo de los ventanales rotos de la capilla vieja, juraría ver un vestido blanco moviéndose entre las sombras. No sabía que esa era solo la primera advertencia, porque las noches más oscuras del panteón
aún estaban por llegar. Con el paso de los días, empecé a acostumbrarme a la rutina nocturna. Recorridos entre lápidas rotas, el sonido del viento silbando entre los mausoleos y ese aroma permanente a flores marchitas mezclado con humedad. Cada noche, el panteón parecía respirar de una manera distinta, como si sus secretos latieran bajo la tierra. Pero fue durante una madrugada sin luna cuando entendí que lo peor no eran las apariciones, sino los vivos que profanaban aquel lugar. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando, desde la caseta de vigilancia, noté un resplandor anaranjado titilando a lo lejos. Era como si una pequeña fogata estuviera encendida en el sector más antiguo del cementerio, donde casi nadie se atrevía a caminar ni siquiera de día. Tomé mi linterna y avancé con cautela, esquivando tumbas olvidadas y esculturas cubiertas de musgo. A medida que me acercaba, el murmullo de voces extrañas comenzó a hacerse más claro. No eran rezos, eran cánticos en una lengua que jamás había escuchado. Oculto detrás de una estatua derruida de San Benito, observé la escena. Un grupo de personas, todas vestidas con capas negras, formaban un círculo alrededor de una hoguera improvisada. En el centro, sobre una piedra lisa, había algo, una especie de figura tallada grotescamente, hecha con huesos y ramas secas. Mi primera reacción fue querer enfrentar a esos intrusos. Sentí una mezcla de rabia y miedo. No podía permitir que ensuciaran el descanso de quienes yacían ahí. Pero antes de que pudiera moverme, una mano firme agarró mi hombro. Era don Rubén. Con una expresión más seria que nunca, me susurró al oído: «No te metas, Miguel. Hay cosas que no podemos detener. Hay fuerzas que si las enfrentas, no solo te persiguen, te destrozan». Quise protestar, pero él me arrastró, casi a rastras, de vuelta hacia la caseta. Mientras cerrábamos las ventanas y apagábamos las luces para no delatarnos, don Rubén sacó una baraja vieja y una botella de tequila casi vacía. «Juguemos cartas», propuso. «Haremos ruido de vida para que crean que aquí no hay miedo». Yo no entendía cómo podía mantenerse tan tranquilo, pero su mirada firme me convenció de que, en esa noche, la supervivencia dependía de no llamar la atención. Mientras las voces del ritual aumentaban en intensidad allá afuera y las sombras parecían reptar por entre las lápidas buscando algo, don Rubén sacó una pequeña Biblia, la abrió en el Salmo 91 y me tendió un viejo rosario de madera gastada. «Póntelo, no preguntes». «Solo hazlo», me ordenó. Y así pasamos la noche, rezando en silencio y jugando cartas, mientras en el exterior el panteón parecía respirar de manera antinatural, como si algo terrible estuviera naciendo bajo la tierra. Y si has llegado hasta aquí conmigo, te invito. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Lo que viene a continuación es aún más oscuro. Esa noche jamás la olvidaría. Aunque tratábamos de aparentar calma, cada minuto que pasaba dentro de la caseta se volvía más insoportable. Era como si el mismo aire se volviera más pesado, más denso, apretándome el pecho con una fuerza invisible. Mientras fingíamos jugar una partida interminable de cartas, comenzamos a escuchar susurros. No venían de un solo lugar, parecían surgir desde las paredes, desde debajo del piso, desde cada rincón de la noche. No entendía lo que decían, pero algo en esos murmullos me helaba la sangre. Era un idioma extraño, gutural, lleno de ira contenida. Don Rubén, sin levantar la vista de las cartas, apenas murmuró: «No mires hacia afuera, pase lo que pase». La tentación era enorme. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad me llamaba, como si una mano invisible tratara de arrastrarme hacia afuera. Mis ojos luchaban por no buscar en la ventana las siluetas que sabía que estaban ahí, esperándome. De repente, un golpe seco sacudió la puerta de la caseta.
Mi corazón dio un brinco tan violento que casi tiré la mesa. Don Rubén ni siquiera parpadeó, solo apretó el rosario contra su pecho y empezó a rezar en voz baja. Yo intentaba hacer lo mismo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Un segundo golpe, luego otro, y entonces las sombras. A través de las rendijas de la persiana rota, vi cómo figuras oscuras y deformes se movían lentamente entre las tumbas. No caminaban como personas, se deslizaban, retorciéndose en formas imposibles, como si fueran humo solidificado. No eran los vivos que habíamos visto antes, eran otra cosa. Cada que una de esas figuras pasaba cerca de la caseta, sentía un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Era como si la temperatura descendiera varios grados, como si el tiempo mismo se detuviera. En un momento, uno de esos espectros se acercó tanto que pude ver sus ojos. No eran ojos verdaderos, sino dos huecos profundos y brillantes, como carbones encendidos en la oscuridad. Contuve la respiración. Sabía que si hacía el menor ruido, aquello podría verme. Sabía, con un instinto animal, que si me encontraba, no habría escapatoria. Tras lo que pareció una eternidad, los susurros empezaron a apagarse y las figuras se deshicieron en la niebla, como si nunca hubieran estado allí. Cuando por fin todo quedó en silencio, don Rubén dejó caer las cartas sobre la mesa, exhausto, y me miró con una seriedad brutal. Miguel, aquí no estamos cuidando muertos, estamos cuidándonos de ellos. Esa frase quedó grabada en mi mente como un eco eterno. Pero el verdadero horror no era solo lo que se manifestaba en las noches. Lo más aterrador estaba escondido entre los secretos podridos de aquellos que, aún vivos, jugaban con las fuerzas del más allá. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba esa corrupción. Después de esa noche maldita, entendí que el panteón guardaba más que simples ecos de almas perdidas. Había una red silenciosa de secretos podridos, ocultos entre las tumbas, un entramado oscuro donde los vivos comerciaban con la muerte. Fue don Rubén quien, una noche, sentado bajo la tenue luz de un farol tembloroso, me reveló la verdad que nadie se atrevía a mencionar. Este panteón, Miguel, dijo mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas, no siempre fue solo un refugio de los muertos. Hubo tiempos en que algunos vendían más que terreno. Vendían acceso a los restos de aquellos que murieron trágicamente. Me miró con esa gravedad que precede a las confesiones más oscuras y continuó. Hace años hubo sepultureros que aceptaban dinero a cambio de información. Los grupos que viste, ellos buscan cadáveres específicos, suicidas, asesinados, muertos de formas violentas. Creen que sus almas son más fáciles de manipular, más vulnerables para ciertos rituales. Cada palabra suya era un golpe en el pecho. Me explicó que cuando un entierro nuevo llegaba al panteón, estos hombres se acercaban con rostros amigables, tomaban nota de los nombres, de las causas de muerte, de las fechas, y discretamente pasaban esa información a las sectas que realizaban rituales oscuros entre las tumbas. Un estremecimiento recorrió mi columna cuando pensé en la tumba de Carmen. ¿Habría sido ya señalada? ¿Se atreverían a usar su descanso como parte de sus invocaciones blasfemas? Esa idea me persiguió durante días. Cada vez que hacía mis rondas nocturnas, revisaba su tumba obsesivamente, buscando señales de profanación. Tierra removida, símbolos tallados en la lápida, velas negras olvidadas entre las flores. Una noche, incluso creí ver una sombra agachada junto a su sepulcro, pero cuando corrí hacia ella con el corazón desbocado, no había nada, solo el frío mordiendo mi rostro y el eco de mi propia respiración acelerada. Empecé a entender que el verdadero terror no era el espectro de una niña jugando entre los mausoleos, ni las figuras deformes deslizándose en la niebla. El verdadero terror era la corrupción de los vivos,
aquellos que usaban el dolor y la tragedia como moneda de cambio para alcanzar favores de fuerzas que no deberían ser despertadas. Don Rubén me advirtió: Miguel, si alguna vez ves marcas extrañas en las tumbas, no las toques, no las limpies y sobre todo, no intentes entender lo que significan. Pero claro, en aquel entonces todavía pensaba que podía manejarlo, que podría proteger no solo a los muertos, sino también a sus memorias. No sabía que ya era demasiado tarde, que el mal, una vez invitado, no se marcha, solo cambia de forma y espera su momento para atacar. Y yo, en mi desesperada necesidad de proteger lo que quedaba de mi familia, estaba a punto de provocar algo mucho peor. Las advertencias de don Rubén retumbaban en mi cabeza cada vez que patrullaba las sendas solitarias del panteón. Pero en el fondo, algo en mí ya había cambiado. Había una furia silenciosa, un deseo de impedir a toda costa que mancillaran a quienes yo sentía que aún debía proteger. Y fue ese impulso lo que me llevó a cometer el error. Era una noche particularmente oscura. Las nubes ocultaban cualquier rastro de luna y el viento arrastraba hojas secas que crujían como huesos quebrándose bajo mis botas. Mientras recorría un sector apartado del cementerio, noté movimiento cerca de una de las tumbas más recientes, la tumba de Carmen. Mi corazón se aceleró. La linterna en mi mano temblaba, pero avancé sin dudar. A unos metros, una mujer de figura delgada, vestida completamente de negro, estaba agachada junto a la lápida. Parecía cavar con las manos desnudas, apresurada, como si cada segundo contara. «¡Aléjese de ahí!», grité, rompiendo el silencio sepulcral. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural, como si dos carbones ardientes se escondieran bajo su velo. Pero no huyó, no mostró miedo. Solo sonrió de una manera que hizo que mi sangre se helara en las venas. Sin decir palabra, se incorporó con movimientos casi felinos. Sostenía en sus manos un bulto envuelto en un paño oscuro, del que goteaba algo espeso, imposible de identificar en la penumbra. Di un paso hacia ella, decidido a detenerla, pero entonces habló. Su voz era áspera, como si cada palabra rasgara el aire. «No deberías interrumpir lo que no comprendes». No me dejé intimidar. «Lárguese ahora mismo, o llamaré a la policía». Su sonrisa se borró de golpe. Extendió una mano en mi dirección, sus dedos huesudos temblando ligeramente. Y en ese instante, todo mi cuerpo se paralizó. Una ola de frío antinatural me envolvió. Mis piernas dejaron de responder. Mis brazos cayeron pesadamente a los lados. Era como si una fuerza invisible me hubiese atrapado en una prisión de aire sólido. Sentí el pánico recorrer cada rincón de mi ser. La mujer, sin bajar la mano, susurró: «Ellos ya han sido llamados. No hay marcha atrás». Una presión insoportable oprimía mi pecho. El aire parecía escaparse de mis pulmones. Intenté gritar, pero mi voz murió en mi garganta. Y entonces, con un movimiento lento y ritual, la mujer colocó el bulto junto a la tumba de Carmen, hizo una señal con sus dedos al cielo y se perdió caminando entre las sombras, como si la misma noche la tragara. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí hacia la caseta de vigilancia, tropezando con cada piedra, sintiendo que el corazón iba a estallar. No pude dormir esa noche, ni las siguientes, porque sabía que lo que había dejado junto a la tumba no era solo un objeto, era un mensaje, y pronto vendrían a cobrarse su precio. Después de aquella noche, ya nada volvió a sentirse igual. No era solo el miedo que me acompañaba a cada paso en el panteón, era algo más profundo, una certeza sorda de que había cruzado un límite del cual no podía regresar. Durante los días siguientes me obligué a seguir con mis rondas. Fingía normalidad ante don Rubén y los pocos visitantes que aún se atrevían a acercarse al cementerio. Pero en mi interior
sabía que algo se había puesto en marcha. Y pronto las señales comenzaron a aparecer. Todo empezó con pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para cualquiera que no conociera bien cada rincón del panteón. Pequeñas piedras colocadas en formas extrañas alrededor de ciertas tumbas. Marcas talladas en la madera de algunas cruces viejas. Espirales, triángulos con líneas cortadas, figuras que no entendía, pero que parecían mirar desde la tierra misma. En un principio, intenté convencerme de que eran simples travesuras de adolescentes o símbolos dejados por visitantes supersticiosos, hasta que vi la primera tumba verdaderamente marcada. Era una lápida sencilla, de mármol blanco ya gastado por el tiempo. Sobre ella, alguien había dibujado con lo que parecía sangre fresca un símbolo en forma de ojo abierto, rodeado de garabatos y números torcidos. El frío recorrió mi espalda como un latigazo. Y entonces, como si una fuerza invisible me guiara, empecé a notar un patrón. Todas las tumbas marcadas pertenecían a personas que habían muerto de forma trágica. Accidentes violentos, suicidios, asesinatos sin resolver, incluyendo la de Carmen. Mi estómago se revolvió cuando descubrí que, justo detrás de su lápida, oculto bajo unas flores marchitas, había una pequeña figura de barro, rota en pedazos, envuelta en hilos rojos y negros. Era una ofrenda maldita. Una llave para abrir puertas que nunca deberían cruzarse. Corrí hacia don Rubén, enseñándole los restos con manos temblorosas. Él palideció, como si acabara de ver un fantasma. «Miguel, esto no es casualidad», murmuró. «Están marcando las tumbas para atraer algo que necesita almas heridas para manifestarse». Pregunté qué debía hacer. La respuesta fue un susurro desesperado. Rezar, no tocar nada más, y esperar que no te hayan marcado a ti también. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la caseta, me detuve frente a un espejo de agua que se había formado por las lluvias recientes, y ahí, reflejado en el charco, vi algo que me paralizó. Una marca, apenas visible, brillaba sobre mi frente, el mismo símbolo que había visto en las lápidas. Supe, en ese instante, que ya no era solo un espectador en esta historia, era parte del ritual, y lo que había sido llamado ya estaba en camino. Desde que descubrí aquella marca en mi frente, todo cambió. Ya no era solo miedo lo que sentía al cruzar los pasillos del panteón. Era como si el propio cementerio reconociera mi presencia, como si las lápidas, las criptas y los árboles muertos susurraran entre ellos al verme pasar. La noche siguiente fue la peor de todas. Apenas el reloj marcó las 2 de la mañana, el viento se levantó con una furia inusual, aullando entre los mausoleos y arrastrando tierra y hojas secas como si fueran enjambres de insectos. El frío era tan intenso que mis dedos entumecidos apenas podían sostener la linterna. Y entonces sucedió. A lo lejos escuché un sonido sordo, como si algo pesado golpeara el suelo. Segundos después, otro golpe, y luego otro. Era un ritmo, un latido. El panteón entero parecía vibrar bajo mis pies. Caminé con cautela, sintiendo cómo cada paso se hacía más pesado, como si la tierra misma intentara retenerme. Las estatuas de mármol que antes se erguían rígidas, ahora parecían moverse ligeramente, girando sus rostros sin vida hacia mí. Vi una lápida resquebrajarse lentamente, como si una mano desde abajo intentara salir. Quise correr, escapar, pero mis piernas se negaban a obedecer. Cada rincón del panteón parecía estar vivo, respirando, latiendo con una fuerza oscura que me envolvía, que me arrastraba hacia su centro. A través de la niebla espesa, vi sombras emergiendo de entre las tumbas. No eran humanos. No eran los fantasmas que había visto antes. Eran restos, cuerpos incompletos, esqueletos cubiertos de tierra, moviéndose de manera antinatural, como si una voluntad ajena los impulsara. Uno de
ellos, un cadáver sin rostro, extendió un brazo hacia mí. Su dedo descarnado señaló directamente mi pecho. Sentí una punzada helada, una conexión inmediata, como si mi alma fuera jalada fuera de mi cuerpo por un hilo invisible. Entonces, recordé el rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Con la poca fuerza que me quedaba, lo aferré con ambas manos y empecé a rezar, apenas susurrando las palabras que don Rubén me había enseñado. El que habita al abrigo del Altísimo. Cada palabra parecía formar una barrera tenue a mi alrededor. Las sombras retrocedieron ligeramente, pero el panteón entero seguía retumbando, como si su hambre no pudiera ser contenida por un simple rezo. Sabía que no podría resistir mucho más tiempo. Corrí, como jamás había corrido en mi vida, esquivando lápidas que se partían bajo mis pies, ramas que intentaban atraparme como garras invisibles. Corrí hasta llegar a la caseta, donde apenas logré cerrar la puerta antes de caer de rodillas, jadeando, temblando, sintiendo que la muerte misma respiraba en mi nuca. Pero incluso allí, incluso protegido entre 4 paredes desvencijadas, sabía que no estaba a salvo. El panteón había despertado, y no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Desde aquella noche en que el panteón cobró vida, algo dentro de mí se quebró para siempre. En los días que siguieron, la actividad sobrenatural disminuyó, al menos en apariencia. Ya no había sombras retorciéndose entre las tumbas, ni susurros que helaban la sangre en las venas. El cementerio, de algún modo, había vuelto a su inquietante silencio habitual. Pero yo sabía que no era tranquilidad real. Era el mismo tipo de calma que precede a una tormenta devastadora. Don Rubén intentó convencerme de que todo había sido un mal sueño, una conjura del cansancio y la culpa. Pero él también estaba cambiando. Sus ojos, antes llenos de una calma resignada, ahora evitaban los míos. Se movía como si temiera a su propia sombra, como si en cualquier momento esperara ser arrastrado al abismo por fuerzas invisibles. Y no era el único. Otros trabajadores comenzaron a enfermar de formas extrañas. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. El administrador del panteón, un hombre robusto y arrogante, renunció de un día para otro, sin recoger siquiera sus pertenencias. Mientras tanto, las tumbas marcadas seguían ahí, como cicatrices abiertas en la tierra. Nadie se atrevía a tocarlas. Una noche, impulsado por una mezcla peligrosa de desesperación y rabia, decidí hacer algo que don Rubén me había prohibido. Visité la tumba de Carmen. Me arrodillé frente a ella, encendí una vela blanca y recité una oración que mi abuela me había enseñado de niño. El viento parecía responder a mis palabras, agitando la llama temblorosa. Y entonces lo sentí, un leve susurro a mi espalda, una caricia helada recorriendo mi cuello, una promesa susurrada en un idioma que no necesitaba traducción para entender. Esto no ha terminado. Me volví de inmediato, pero no había nadie. Solo la niebla, espesa y pesada, abrazando cada rincón del cementerio. Desde aquel momento, tomé la decisión de no volver a rondar los sectores más antiguos. Evitaba las capillas olvidadas, los mausoleos con puertas entreabiertas, los caminos que parecían desaparecer bajo la bruma. Pero en el fondo, sabía que no importaba cuánto corriera. El panteón había dejado su marca en mí. A veces, en la madrugada, mientras intento dormir, escucho el eco de pasos pesados caminando frente a mi ventana, o el sonido de un trompo girando lentamente en el suelo. Sé que algún día tendré que enfrentar aquello que ayudé a despertar, que las deudas que se sellan con sangre siempre terminan cobrándose, y cuando llegue ese momento, solo espero ser lo suficientemente fuerte para resistir, o al menos para contar una última historia. Hasta entonces, aquí sigo, vigilando, esperando, sabiendo que en algún rincón del panteón, en alguna tumba olvidada, algo aún me observa.
Y la verdadera pregunta que sigue persiguiéndome es, ¿cuánto tiempo más podré escapar antes de convertirme en parte del silencio?